Che, tengo verde. Claro, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. ¿Cuándo tuviste un problema con todo? No, está bien. Es lo que dice, le da uno que no te lo dice. Terminé bien. Está. Estoy de acuerdo. Por supuesto, y por eso no es infeliz, seguro que igual jugar a salir a la cancha. Y me chupan la pija los puntos y la tabla y la pelota. Le echaron a uno y le mandó un torpedo a otra persona. Sí, después paso todo yo. Ya voy a venir. Sí, yo también. No, se abre casa. Ah, Si querés ya te los bidones. Ya te lo voy a dar. Chanda. Porque después vas a decir como quieres. Hoy tengo una cena con Pablo. Bueno, está bien, dale. Comemos y después me voy. Pero lo puedo decir a Fabio. Pero ahí se volvió siempre. Tres personas no vas a contratar. Bueno, pero le hacemos unos filetes. Mejor amigo que es el perro, boludo. Es que lo remando. Porque no me acaba de decir, con eso y cenamos juntos y espero a dormir hecho. hay doble sanción. Era una foto de yo paro mi mamá, que me fui a morir. ¿Lo conseguí? Lo conseguiste. Lo conseguí, sí, lo adopté y dije, hey, yo. ¿Lo hiciste allá, Pablo? Vení, cosa mía. Fue tipo al criadero y encontró. Hola, bueno. Vení. ¿Hay 2 por 1? No, menos al lado de la cara. No, bueno, soy americana. Chao. ¡Buena, Bocha! Bien, Ginal. Ginal, cagón. Bien, chico. Jugadas. Y yo me voy a cargar. Ay, come la boca. Marce, ¿qué hace? Mostrarse a Mati en la piscina. Sí, que no.
Ah, o sea, ustedes se comen mi comida y yo voy a ver qué carajos ahora. No te creo. No, me gusta, Yo aparte arranco a comer, tipo cuando ponemos las piezas en la mesa, yo arranco a comer desesperada porque sé que me van a sacar la comida. Gonza, póngate acá, boludo. Me parece que Gonza, comen de- si agarras el libro, ponete acá. Ahí, Gonza. ¿Listo? Gordo. Dani. Ahí, gordo. Bien. Chama. Mi amor. Sí, gordo. Bien, gordo. Vea, Maxi. Bien. Yo tengo una aura de... ¡No suban los dos! ¡Luco, chapa! ¡Los dos no! Ah, ahora le llega, pegó con mi punto. Santa Cruz. Si supiera. ¿Cómo quedamos, Cacu? Jugá. Tranquilo, Lucas, tranquilo. O sea, si querés que no te agarre ningún cuadro de la B también del año. Digo sí.
Juez, cambio. No sé si lo ¡Arco! Está bien, está bien, está bien. No hay nunca tanto movimiento en la casa. Pero siempre lo digo. Me ha encantado tener una. Obvio, o sea, hay un montón de beneficios. Yo más que nada te digo por el lado económico. No tipo todo el, creo que la ventaja que le veo de ser hija única es el lado económico. No mucho. Mi hermano como que van a compartir siempre. Bien, muchachos, bien. Muy bien, Valen, está bien. Abrila acá con Chapa, abrila. Maxi, Maxi. Era y lo que es. Tenemos un amigo, yo tengo un amigo de mi papá, adoptó una niña, perdón, el amigo de papá hizo una mujer adoptaron una niña y después dijeron, bueno, vamos a adoptar a otro hermanito. Como te digo, un día vinieron los de adopción y dijeron, no, qué sé yo, estaban flojos de papeles y se lo llevaron al pibe, nunca más lo vieron. Pero ya lo habían tenido como tía, no sé qué semanas, meses, y un día callaron tipo, no, chau. La otra sigue estando, o sea, ya mayor de edad, ya todo. Pero, no, y a mi hijo les quedó tanto eso que, claro. Ya. Hay como una carga genética, de herencia genética. Solo, vale. Sí. Solo, ahí viene. Digo. Chapa, te pasa una derecha. Tuyo, Chapa, ahí. Adulta responsable que quería saber bien cómo era la vida, pero sí fue un día como que ¿por qué puede ser? ¿Hay algún estudio que nos podamos hacer o que ella se tenga que hacer? ¡Maxi! Me dijeron, ¡Profe! ¿te da mucho ¡Profe! miedo? Realmente, tipo, de acá a unos años, 20 y algo, ¿tenés mucho miedo? ¡Profe! ¡Cambio, boludo! Pero obviamente, Le hago así, antes boludo. me dijeron, mira, lo mejor es lo que yo les había dicho. ¡Juez! ¡Cambio! Nunca supieron por qué. Claro, tipo, si es algo genético, si es algo para la leche, porque fue. Claro, 54. Va a estar bien. Contaron, tipo, le costó mucho que tenerme a mí. No perdieron el bebé, pero no puede que embarazada. Yo aparte los médicos le dijeron, tipo, mira, no sé cómo apareció ella, pero tipo no nos dan las cuentas para que vos hayas tenido un pibe. Yo digo, hola, buenas. ¿Qué les pasa? Bueno, al médico porque tiene las pelotas llenas de que no. Bueno, pero antes van a hacer una test. ¿Viste, Marcelo? No tenía calas. Amarilla, juez. Están pegando gratis, juez.
pasa cada vez más. Paso! ¡Nacho, paso por la línea! ¡Nacho! Bien, bien, Nacho. No sé por qué les agarró como la loca pero comunitaria a todas. Re quiero como, no sé, un sonidito tipo alguna... Yo no sé si era en joda o no, porque suele ser en joda. No lo decían. Digo, tipo, nosotros podemos jugando tipo que yo le dije, chicas, es al revés. Yo le tendría que dar ustedes sentido, o sea, ni el pedo de lo demás. No respeto. No hay chance. Aparte me decían, y siempre me decían eso. Sí, yo todo lo contrario, para yo pateo para el otro lado. ¡Encima! Ah, pará, yo vengo todo lo... ¡Pegale vos! ¡Pegale! Muy bien, Chico, muy bien.
a pegar una patada. No, va a no sé, pisar pero a si llega propósito. tarde no importa la intención. Eso. ¿Ciclo fue amarillo? Sí. Mándale, mándale. Sí, vos. Qué mal que estoy, estoy mal. Ah, no puedo. Yo vi el documental. Sí. Mi vida es completamente. Encima con ese tan segundo año, más aburrido todavía. Yo no tenía nada mejor que hacer. Sí, pero en pandemia. Ahí sí que está. Ah, para vos me estás dando yo. No, claro, gracias a la capital. Mi casa está acá a 10 cuadras. Ah, sí. Para atrás. Toda mi vida fue por acá, para que la ponga. Ahí todo. Tipo, flaco, me estás Sí, estudiando. sí, ¿verdad? Pero le van a bajar el gusto. Sí. Porque le pone muchas ganas porque la mina es una chota. Va, es una Rechota era. ¿Pero dibujo es anual o...? ¿Qué? ¿Dibujo es anual? Valen dos, sabe algo que nosotros no. Hay un colegio y a una cuadra está el túnel, ¿viste? De la... O sea, está todo mal hecho. Tipo, todo. Y claro, ahí cuando hay tráfico te vas, pero te vas bien. Yo cuando iba al cuando iba a las 8:30, o sea, pleno horario en el cual entran los chicos al colegio, por más cuando hay autos, horario de primaria. No, y ahora, claro, esta semana están, ya la semana pasada, o sea, el quinto y sexto año están de gira, viaje al colegio,
todo bien. Yo entré a prácticas tranca. Yo le cociné la hora antes, porque siempre terminé haciendo 4. Tengo más tiempo para comer y todo. El tema es que es temprano. Cuando me hacen entrar cosas a esa primera hora. Aparte, como te digo, era lunes y miércoles era la primera hora. Mira, lunes y miércoles a la primera hora ya. Prefiero tener el día más débil después del fin de semana al miércoles. Ya no se termina mal la semana. Y es muy temprano, o sea, aparte era temprano y después no tenía nada. O sea, la muerte, me va a levantar y va a estar cansada todo el día, era lo que me pasó el jueves pasado. O si no, viernes a la noche. Peores horarios no había. O sea, no había. Aprendí que voy a hacer cualquier materia del plan de estudio como me parece que en las que van correlativas, no correlativas, pero las que suelen ir de a pares, te ponen los peores horarios. Ponele, mis amigos tienen 2 materias que son acordes al plan de estudio, ellos están haciendo otras materias. Le estamos haciendo materias del mismo año y 4 en 3. Hasta el final del partido van a actitud oro. Ellos le están haciendo tal cual el plan de estudios. O sea, segundo cuatrimestre, segundo año. Hay un parcial que nos trae. Nosotros hacemos 2 materias, o sea, 2 materias que vi. Tú no haces altura. Yo el cuatri pasado me pasó que hice 2 materias. Nada que ver una con la otra, más o menos. No. Ni siquiera estaban en el mismo cuatrimestre, nada que ver. Eso me encantó. Me tocaba siempre los parciales eran uno el lunes y el otro el martes. El segundo también era uno el martes y el otro el jueves. Próximo cambio, juez. Ya. Siempre el profesor de CBC que no se presenta. Picho. Cambio, juez. Calma. Sociología, semiología, 2 psicología y economía. Semiología la recursé. Es una... Sí, lo voy a hacer el pelotudo, porque por no boludez, igual me tocó con un chabón que era un forro, era una pareja. Los chabones era paro por... Me cayó una uña del dedo gordo, paro. Entró parcial y otro tuvo que como la evolución de lo que fue el lenguaje y cómo fueron los proyectos del lenguaje. Entonces te dice, bueno, el primero fue
multiple choice y le erras a las respuestas son 2 puntos más. Sí, ahí, no sé, creo que se encontré. Era un chabón que como en la nota del primer parcial, le digo, profe, falté, cuando entregaste las notas, le digo, ¿me puedes dar las notas de la clase siguiente? Ah, no las traje, mandame un WhatsApp. Le mando un WhatsApp, me parece una falta de respeto que me pidan las notas por WhatsApp, no sé qué. Le digo, pedí las notas de clase y me las por WhatsApp, ¿estás jodiendo? Y por eso están en el CBC y no están en una carrera digna o teniendo materias de superior. Y aparte, me da muchas veces que los profesores de CBC son los más rompepicas. No, sacando de rompepicas, son los más creídos. ¡Volvemos! cátedra que es la más fácil. Bueno, a mí me tocó la cátedra más difícil de todas. Era un quilombo. Y esa materia sí, la al final, 4, 4 y 4. ¡Acá! Sí, igual creo que el CBC no te define como profesional. Literal. Igual estoy como más metido en lo otro, porque dice que el visitador médico como que paga mucho más, ¿existe? ¿Qué hay? Aparte más cortito. Váyase bien. Sí, Iván. Concha de mi hermana, dale. Bien. ¿Hablaste con mis viejos? Faltan 10 más o menos. Vamos, adelantamos, adelantamos. Mi cartera en un bolsillo.
¡Bien, Kaku! No, Border. O sea, si me conoces en ese momento, Bien, Gonza. lamento a toda la gente que me conoce en esa época. O sea, mis amigos de la facultad es tipo, yo me hice amiga de una chica y bueno, terminé siendo amiga de otra. Pero realmente no tenía ni energía para estudiar, no estudiaba, no sabía cómo estudiar ni nada. Bien, Maxi. Tipo, no me defino como ahí en general, o sea, no, mentira. Uno tenía problemas, uno acabó con 8. ¡Ocho, vos! ¡Sí, Pancho! Mira cómo trota mi puro amor. ¡Dale, Pancho! ¡Rafa! ¡Camina, Maxi! ¿Ese no tiene el coso para poner arriba? No, porque está torcido. Quedó como un poco más adelante. ¡Vuelta, Pancho! Queda el banco torcido y... Bien, Pochi. Bien, Pochi. ¡Sos buenísimo, Pocho! La bota no. ¿Qué fue esa seña? No sé si te va. No sé. ¿Qué es? Para mí es más hablado de lo que parece. ¡No me rompas más los huevos con los cambios! Estamos perdiendo 2-0. ¡No me rompas más los huevos con los cambios! Estoy tan cansado que mi cabeza está en enfocar bien, nada más. No estoy entendiendo el partido, no sé ni quién gana, quién pierde.
van, Tano, te van. ¡Venga, Tano! ¡Rápido, Fe! ¡Venga,